Comenzamos. Buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa final de la Comisión Permanente que ha tenido lugar los días 19 y 20 de junio aquí en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Como es habitual, comparece el Obispo Auxiliar de Madrid, secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz para darles cuenta de los trabajos realizados. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Efectivamente, ayer terminamos la 224 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han revisado el documento titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Creo que aquí sobra la segunda verdad. Orientaciones sobre el amor conyugal. El título exacto creo que es La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología del género y la legislación familiar. Y han aprobado su publicación. El texto es de la Asamblea Plenaria que en su última reunión encargó a la Comisión Permanente que estudiara la introducción de las enmiendas propuestas en la plenaria y que en su caso aprobara la publicación, como así ha sucedido. Cuando esté lista su edición, el texto se hará público en rueda de prensa que convocaremos próximamente. El domingo de Pentecostés, como ustedes saben, el Papa anunció que el próximo 7 de octubre, en el inicio de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, declarará a San Juan de Ávila, junto con Santa Hildegarda de Bingen, doctores de la Iglesia Universal. Conocida ya la fecha, hacemos público hoy el documento que la última plenaria aprobó para esta ocasión. Es un texto que lleva por título San Juan de Ávila, un doctor para la nueva evangelización. Breve instrucción con motivo de la declaración de su doctorado. El documento arranca con el anuncio del doctorado por parte del Papa y con la pregunta: ¿qué puede decirnos un hombre del siglo XVI a quienes vivimos en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene que irrumpa en nuestro presente un personaje que cuenta con 500 años de historia? A lo largo de 5 breves capítulos se van dando respuestas contextualizando el doctorado en el año de la fe, hablando de San Juan de Ávila como un cualificado referente para la nueva evangelización y proponiéndolo como maestro y testigo de vida cristiana, describiendo la influencia continuada que ha tenido a lo largo de la historia, su figura y su doctrina, y presentando el doctorado como una invitación a la santidad. Tienen ustedes el texto, que es este que les acabamos de distribuir, acaba de ser impreso. Es un texto relativamente breve, con mucha información sobre estos temas a los que les acabo de aludir. En la página 16, por ejemplo, se habla de San Juan de Ávila como un santo evangelizador que hace oír su voz con fuerza en los escenarios de la nueva evangelización, despertando en nosotros esa actitud, ese estilo sólido y audaz que le capacitó a él para anunciar el Evangelio de Jesucristo en los entresijos de una sociedad no menos compleja y no menos necesitada de maestros y de testigos que la nuestra. Juan de Ávila se había encontrado con Jesucristo y en él con el profundo misterio del amor de Dios. Uno de sus primeros biógrafos dice que vivía de la oración, en la que gastó la mayor parte de su vida. Antes de hablar de Dios, dedicaba mucho tiempo a profundizar en la Sagrada Escritura y a dialogar con Él, porque, decía, deseaba ir al púlpito templado. Centrado en lo que él llama el beneficio de Cristo, misterio que captó con singular clarividencia, podríamos calificarlo, dicen los obispos, como el doctor del amor de Dios, el doctor del amor de Dios a los hombres en Cristo Jesús, el maestro y el místico del beneficio
de la redención. En la instrucción más adelante, en este mismo apartado 3, en la página 18, se dice: porque estaba convencido de la llamada a la santidad de todos los fieles. En esto fue un pionero también San Juan de Ávila. Todos los fieles, por supuesto los fieles laicos, están llamados a ser santos. Y porque quería que resplandeciera en la sociedad una iglesia santa, fomentó en ella todas las vocaciones laicales, a la vida consagrada y al sacerdocio. Para ello, la Biblia en manos de todos. También era en aquel momento una postura muy destacable. La Biblia en manos de todos. Sed amigos de la palabra de Dios, dice San Juan de Ávila, leyéndola, hablándola, obrándola. Escribe un castellano precioso de aquella época. Porque la palabra del Señor, en boca de sus predicadores, riega la sequedad de las ánimas, les hace dar frutos de buenas obras. Y porque la ciencia escriturística es la que hace a uno llamarse teólogo. Juan de Ávila fue el instrumento del Señor para clamorosas conversiones. Por ejemplo, la de aquella joven Sancha Carrillo, a la que dedica su libro más conocido, que se llama Audifilia, que es un precioso y breve tratado sobre la mística de la unión con Cristo en la Iglesia. O a Juan Ciudad, aquel aventurero comerciante portugués que se convirtió también oyendo a San Juan de Ávila en Granada, y que luego fue el fundador de los hermanos de San Juan de Dios, de la orden hospitalaria. O el duque de Gandía, el marqués de Llombayes, Francisco de Borja, que en Granada, acompañando los restos, el cadáver de la emperatriz, tiene un movimiento de conversión y fue a hablar con el famoso Juan de Ávila, que vivía en Granada, para discernir su vocación de abandonar el mundo y hacerse religioso, jesuita. Llegó a ser general de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. En definitiva, página 21, por supuesto, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, no paró hasta que Juan de Ávila leyó su vida, el libro de su vida, para que le diera su opinión sobre ella. Se ha dicho que San Juan de Ávila tuvo la llave de la mística, porque con su autoridad de maestro y de discernidor de los espíritus abrió las puertas a esta publicación, a la vida de Santa Teresa de Jesús y a otras muchas. De modo que en definitiva se puede decir que Juan de Ávila es el iniciador de la estética y de la mística españolas del siglo XVI, que tantísima influencia ha tenido en la vida de la Iglesia universal, a través de la Compañía de Jesús, de los carmelitas, de la reforma del Carmelo por Santa Teresa y por San Juan de la Cruz, que también inició en Baeza su obra reforma, o que tuvo en Baeza un lugar importantísimo de la reforma del Carmelo, de los carmelitas descalzos, lugar abonado por la predicación de San Juan de Ávila, y donde San Juan de Ávila había fundado una universidad y un colegio importantísimo, la Universidad de Baeza. Está en sus manos este texto, que se difundirá a partir de ahora para ayudar a comprender la trascendencia y el porqué de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Esta breve instrucción a la que me acabo de referir se suma al mensaje divulgativo que también fue aprobado por la plenaria y que fue publicado en su momento, titulado «Sepan todos que nuestro Dios es amor». De este mensaje se imprimirán ahora dípticos para una distribución más amplia y masiva y más sencilla pues en las diócesis. La Comisión Permanente ha dado el visto bueno a una serie de actos y de actuaciones que la Junta San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, había propuesto para celebrar la declaración del doctorado y para dar a conocer al nuevo doctor. En este sentido, podemos anunciar que el sábado 6 de octubre a las 6 de la tarde tendrá lugar una vigilia de preparación de la ceremonia de beatificación, de declaración del doctorado,
para los peregrinos que vayan a Roma en la Basílica de Santa María la Mayor. Y el lunes 8 a las 10 de la mañana se celebrará una misa de acción de gracias en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La declaración en sí de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal por parte del Papa tendrá lugar en la misa de inauguración del Sínodo de los Obispos el domingo, día 7 de octubre, a la hora y en el lugar que se determinen. En breve se pondrán en marcha otras iniciativas para difundir la figura y la doctrina del Santo Maestro. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El año 2014-2015 se celebrará, como ya es conocido, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La próxima asamblea plenaria podrá tomar una decisión sobre la creación de un organismo que asuma la coordinación de los distintos actos que se preparen con motivo de este acontecimiento. La plenaria ha aprobado también, la permanente ha aprobado el calendario de las reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal para el próximo año. Tienen ustedes ahí las fechas. Como es habitual, se han abordado diversos asuntos de seguimiento y temas económicos. La Comisión Permanente, en concreto, ha aprobado el pase a la plenaria de los balances y de las liquidaciones presupuestarias del año 2011 del Fondo Común Interdiocesano y de la Conferencia Episcopal y de los órganos que dependen de ella. Nombramiento de vicesecretario general para vicesecretario para Asuntos Generales. La Comisión Permanente, como ya se hizo público en nota de prensa en el momento en que aconteció este nombramiento, ha nombrado vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española a don José Gascó Casesnoves, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia. Sustituye a Monseñor don Eduardo García Parrilla, que desempeñaba el cargo desde 1997 y que ha sido nombrado vicario general de su diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Don Eduardo García Parrilla efectivamente desempeñó este cargo durante 15 años. Los obispos todavía no se ha despedido porque tomará posesión de su cargo en Sigüenza, Guadalajara, al comienzo del curso. Pero los obispos le han manifestado su gratitud por el trabajo durante 15 años, un trabajo silencioso, sacrificado, y le han manifestado su gratitud incluso con un aplauso al terminar la permanente. Del mismo modo que también han manifestado su gratitud a quien le va a suceder, a don José Gascó, por asumir también este trabajo que, como acabo de decir, es un trabajo meticuloso, sacrificado, silencioso, pero muy intenso y muy importante para la marcha de la Secretaría General. Y han aprobado su nombramiento por unanimidad. Se han hecho otros nombramientos cuya lista tienen ustedes ahí a su disposición. Muchas gracias. Comenzamos el tiempo dedicado a las preguntas que quieran formularle al secretario general. Hay ya una pedida. Luego aquí. Laura Ramírez, Europa Press. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarles, bueno, es una pregunta que se puede relacionar con San Juan de Ávila porque hace tiempo les pregunté en una rueda de prensa por las líneas guía que tenían que presentar al Vaticano. Y hace poco la Conferencia Episcopal Italiana, de hecho, comentó el contenido de las suyas. Yo quería preguntarles si San Juan de Ávila se puede tomar como ejemplo en estas líneas guías a seguir y si, bueno, y a raíz de ahí si nos puede comentar un poco cuál es el contenido de esas líneas guía y bueno, también como presentaban el documento, bueno, no lo presentan, va a haber una rueda de prensa, pero sobre el documento del amor humano, ya quería preguntarles, como hablan del amor conyugal y ya hay en este año 23 mujeres muertas por violencia de género, pues no sé si han tenido tiempo de comentarlo en la comisión permanente entre ustedes, ¿no? Si han, no sé, dedicado alguna oración por ellas.
y si les lanzarían algún mensaje tanto a los maltratadores como a las mujeres víctimas, como a toda la sociedad en este sentido. Gracias. Muy bien, pues empezando por esta última parte de su pregunta, explícitamente no se ha tratado el tema al que usted se refiere en esta permanente, porque desgraciadamente es un tema recurrente. Es el tema el asunto de las mujeres que mueren violentamente. Es un tema recurrente, en este momento no se ha tratado, pero sí que en otros momentos la Conferencia Episcopal ha condenado con toda energía estas muertes, como no puede ser, estos asesinatos, como no puede ser de otra manera, y precisamente con el magisterio acerca de el matrimonio, acerca de la verdad del amor humano, acerca de las relaciones familiares vividas en su plenitud, pues se trata de poner se trata, entre otras cosas, naturalmente, de tratar de ayudar a poner las condiciones previas para que el trato en el ámbito familiar entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, pues sea como este ámbito, este lugar de la vida humana tan sensible y tan fundamental exige y merece, que debe ser un lugar en el que las personas se aceptan y se quieren por sí mismas, no por lo que son, no por lo que hacen, ni por lo que supuestamente merecen, sino porque son padres, son esposos, son hijos. A los hijos se les quiere por ser hijos, al esposo o a la esposa se la quiere por ser esposa, por ser esposo, no porque sea buena o porque sea mala. Este es el ámbito de la vida familiar donde justamente choca tanto y es tan contrastante con lo que debe ser la relación de los esposos, que se den asesinatos precisamente en este ámbito, que son absolutamente condenables y reprobables. Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, pues sobre esas líneas, son unas líneas muy sencillas que recogen, que sistematizan las disposiciones de la Iglesia, del derecho de la Iglesia en este momento, de tal manera que se pueda conseguir que estos abusos, también absolutamente reprobables y que tan contradictorios son con lo que debe ser el sacerdote, pues desaparezcan y no se den en tanto en cuanto sea posible, para secundar la voluntad del Papa y de los obispos de que esas actuaciones, aunque sean pocas, absolutamente rechazables, una sola ya es mucho, ya sería mucho, ya lo hemos dicho más veces, pues que se tenga a mano un prontuario de cómo hay que actuar, de cómo tienen que actuar los responsables para que se eviten esas situaciones lamentables. Por supuesto, San Juan de Ávila es el patrono del clero español, ya desde hace años ya, creo proclamado por Pío XII, y su doctrina sobre el sacerdocio pues es un estímulo magnífico para que el pueblo de Dios comprenda bien el don que significa el sacerdocio en la Iglesia y para que quienes han recibido este don vivan de acuerdo con el don recibido, con su dignidad y con las exigencias de esa dignidad, que son de servicio y de cuidado de las personas con las que tienen que tratar. Detrás del todo, Radio Nacional de España. Un momento, por favor. Ahora. Quería preguntarle si nos podía adelantar, aunque ya sé que lo van a presentar en rueda de prensa, pero
parece mentira que yo no sepa abrir el micro. Perdone, quería preguntarle si, aunque ya sé que lo van a adelantar en rueda de prensa, si usted nos podía adelantar las líneas generales del documento sobre la verdad del amor que han aprobado ustedes. Sí, es un documento bastante extenso y que queremos publicar con todo cuidado. Queremos tener una publicación de este tipo, semejante a esta. Es un documento bastante extenso que tiene una fundamentación antropológica y teológica amplia sobre qué es el ser humano y qué significa en la existencia humana y en el existir humano el amor y específicamente ese amor específico y particular, especialmente relevante, que es el amor conyugal de los esposos y el padre y la madre. Es una parte, es un documento extenso con un desarrollo de esta base antropológica y teológica, y a la luz de esto, de esta verdad del amor humano, se hace un discernimiento de las corrientes culturales y filosóficas del momento sobre este asunto, concretamente sobre la llamada ideología de género, y sobre la influencia que estas corrientes culturales y filosóficas tienen en nuestras leyes, en la legislación española de los últimos años, de los últimos 10, 15 años o más. De tal manera que es un documento, por así decir, exigente, no es un tratado teológico para especialistas, pero tampoco es un folleto para lectura inmediata de cualquier persona. Está dirigido a un público con una capacidad de lectura media alta. Entonces, por eso lo presentaremos en una rueda de prensa específica para él, tratando de poner en claro sus líneas fundamentales, y si es posible se lo entregaremos antes para que puedan ustedes leerlo embargado antes. Si fuera posible lo haríamos así también. Volvemos adelante, José Grau, ABC. Quería preguntarle también sobre el asunto del documento, el que van a presentar más adelante. No sé si nos podría decir, es de suponer que haya gente que se siente aludida, sobre todo por lo de la ideología de género. Si temen ustedes que esto va a causar un cierto malestar en determinados grupos en la sociedad española, y por qué han considerado un documento de este estilo, el publicarlo, el tratarlo ahora, cuando ya hay bastantes documentos, hay muchos documentos también de la Iglesia, del Papa, que hablan sobre este asunto. ¿Cuáles son las circunstancias que se dan para que la Conferencia Episcopal lo trate ahora? Muy bien, pues en cuanto a la primera parte de su pregunta, pues los obispos no pretenden molestar a nadie, ni mucho menos herir a nadie, y yo creo que el documento no, objetivamente, verán ustedes que su lenguaje es un lenguaje analítico, un lenguaje de reflexión filosófica, teológica y jurídica en cuanto las leyes tienen que ver con la moral, y de ánimo y de animar de exhortar y animar a quienes, en fin, a los fieles y a todos los que quieran escuchar a los obispos, a vivir en plenitud esta dimensión maravillosa y clave de la vida humana, que es el amor, y concretamente el amor conyugal. Todos estamos afectados por esto, todos somos hijos de alguien, todos pertenecemos a una familia, o todos tenemos un déficit de familia, o todos es un asunto clave desde el punto de vista personal y social. Y entonces los obispos lo que tratan es de ayudar a que este asunto clave, en el que se juega el presente y el futuro de la sociedad, también la situación de crisis tiene que ver con esto, la situación de crisis de España y de Europa y de nuestra cultura, casi podemos decir, y evidentemente se trata de construir, no de molestar, no de ir en contra de nadie, sino de construir, de ayudar a construir. De eso se trata. Y se ha procurado que esto aparezca así, de la proclamación de la verdad, de la belleza del amor humano y del amor conyugal, y
de analizar, a la luz de esta realidad antropológica fundamental, la situación cultural y legal actual. Es verdad que hay amplia doctrina sobre esto, pero el motivo inmediato ha sido los 30 años de la Familiaris Consortio. Hace 30 años que se publicó un gran documento pontificio, Familiaris Consortio, es decir, el consorcio familiar, la vida familiar. A los 30 años de este documento se echa una mirada retrospectiva de cómo han ido las cosas, de cómo se ha aplicado en la Iglesia y en la sociedad esa doctrina. Eso, por un lado, es la razón interna de publicarlo en este momento actual, esta celebración. Se arranca aludiendo al concilio, porque el concilio consideró que el asunto de la familia es un asunto fundamental. Arranca aludiendo al concilio y a Familiaris Consortio, los 30 años de Familiaris Consortio. Y luego, pues porque en la situación filosófica y cultural actual, pues presenta un desafío grande a la verdad sobre el matrimonio y sobre la familia. Y hay mucho sufrimiento, hay mucha problemática sobre este asunto, y por eso los obispos creen que en este momento es oportuno, es casi necesario, pues esta palabra sintetizadora e iluminadora sobre el amor humano y el amor conyugal en particular. La compañera de la sexta. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Una, hoy es el Día Mundial de la ELA, una enfermedad neurodegenerativa de la que los científicos dicen que no habrá avances si no se investiga con células madre. Yo quiero saber la postura de la Conferencia Episcopal en esta investigación con células madre y saber si habría alguna posibilidad de estudiarla en casos extremos. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el cantautor Javier Crae. En un municipio de Ciudad Real, en Villafranca de los Infantes, hoy se ha prohibido una actuación suya para no herir sensibilidades religiosas después del tema del juicio y de la cocina de Jesucristo. Quería saber su opinión sobre este tema también. Gracias. Sobre esa disposición de un municipio, pues no nos vamos a pronunciar. El municipio no sé cuál es la primera noticia que tengo. Sobre la investigación con células madre hay amplia doctrina y también de la Conferencia Episcopal. Concretamente, en el año 2006 se publicó una instrucción pastoral sobre la investigación en este campo, sobre las dimensiones morales de la investigación en este campo. El punto clave está en el respeto a la vida humana, donde deberíamos tener un acuerdo fundamental. El respeto a la vida humana en cualquier fase de su existencia. Es interesante que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sé si creo que ha sido este organismo, ha emitido una sentencia prohibiendo que se financie con fondos europeos, que se patenten, que puedan ser patentadas proyectos de investigación que impliquen la destrucción de embriones humanos. Es muy importante esta decisión europea. No se puede comerciar con la vida humana. Esto es un principio básico de la civilización occidental. Y la vida humana es indivisible. Vale tanto un enfermo como un sano. Un ser humano de un día que uno de 99 años. Si lo fragmentamos, si decimos hasta los 14 días se puede privar de la vida a un ser humano, hemos perdido la base de la convivencia legalmente. Y eso es lo que está en cuestión. La Iglesia no se opone a la investigación científica, se opone al abuso de la dignidad humana en cualquier aspecto y concretamente al derecho a la vida. Si hay que destruir a un ser humano de un día o de 2 o de 3, es inaceptable, sea con la finalidad que sea.
es inaceptable. Un ser humano inocente es un imperativo moral absoluto respetar su vida, porque el fin no justifica los medios. El fin bueno de buscar terapias ha de buscarse por caminos adecuados. Y concretamente también hay, usted me hablaba de células madre, yo le puse el límite es que no haya que destruir vidas humanas. Si hay que destruir vidas humanas, no se puede aceptar éticamente eso. Pero hay células madre que no implican la destrucción de vidas humanas y que no implica patentar la destrucción de vidas humanas, como ha prohibido con muy buen criterio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un campo amplio para la investigación y, en todo caso, la investigación nunca puede hacerse a costa de la dignidad del ser humano y a costa de la ética. Es verdad que es discutido, esto es discutido siempre, estas cuestiones siempre son discutidas. La Iglesia mantiene una postura firme para que no se le pueda reprochar que ha dimitido de su responsabilidad de defender al ser humano, incluso cuando a veces pues parece que casi nadie lo hace. No es verdad, hay mucha gente que lo hace también, no solo la Iglesia, pero puede parecer. José Manuel Vidal y después El Mundo. Sí, buenos días. Yo quería volver a la pregunta de la compañera de Europa Press sobre las líneas guías sobre la pederastia. Quería saber si esas líneas están ya aprobadas, en qué proceso está, si han ido a Roma, si han vuelto. Y a propósito de eso, ¿qué reflexión han hecho ustedes sobre las causas de ese fenómeno y sobre la poquísima incidencia que ha tenido en España? Eso significa que la salud, digamos, espiritual del clero español es buena para no haber caído en ese tipo de delitos y de pecados. ¿Cómo está la salud espiritual del clero español, ya que estamos hablando del patrono del clero en estos momentos? Y la otra cuestión es sobre la percepción social. Yo creo que hay una percepción social, no sé si generalizada, de que ustedes, de que los obispos, de que la Conferencia Episcopal sale rápidamente a hablar y habla continuamente de temas morales, sexuales, de moral sexual. Sí, sí. Es una percepción incluso contrastada con encuestas. Quiero decir que, y en cambio salen muy poco ustedes a hablar de moral social. Pregunto, estos dos documentos, usted presenta hoy un documento sobre espiritualidad, sobre el patrón del clero, me parece muy bien, y van a presentar dentro de poco un documento sobre moral sexual. ¿Eso no va a hacer sedimentar todavía más esa percepción que hay en la sociedad española de eso, de que machacan continuamente el tema de la moral sexual y en cambio se ponen de lado en el tema de la moral social, en la denuncia, en una situación especialmente sangrante por la que todos sabemos que está pasando el país? Bien, sobre la primera parte de la pregunta, no puedo añadir mucho más a lo que he dicho. Se trata de unas líneas, de un prontuario de actuación para las autoridades que tengan que ver, bien sean superiores religiosos, obispos, ordinarios, sobre qué instrumentos tienen a su alcance para poder actuar a tiempo y bien y con justicia y respetando los derechos de todos y, por supuesto, de las posibles víctimas en esos casos de abusos. Por tanto, es un documento, es una recolección de los instrumentos legales y pastorales a los cuales hay que acudir para estos casos. Por tanto, no es un documento de ningún órgano de la conferencia oficial, sino hecho por nuestros servicios jurídicos y por nosotros para tener a mano esa disposición, y es lo que hemos enviado a Roma, como todas las conferencias episcopales, no sé si todas, pero creo que sí se ha pedido a todas, qué instrumentos se han organizado o se han dispuesto para prevenir y para salir al paso de posibles casos de este tipo. Pues sí, efectivamente, gracias a Dios,
este problema en España ha tenido poca incidencia, pero yo creo que no hay que ser complacientes porque un caso solo ya es demasiado. Un caso solo ya no debería haber, y por eso los obispos están atentos a prevenir y a procurar que la formación de los seminaristas y de los sacerdotes en este campo sea esmerada y implica formación espiritual, formación teológica y formación humana. No se baja la guardia, tampoco se saca de quicio la cuestión, porque efectivamente no hay motivos para sacarla de quicio, y tampoco se trata de decir que es un asunto que no va con nosotros. Y en esto se puede ligar con este asunto, que es un asunto de moral sexual se puede ligar de un asunto que preocupa mucho a la sociedad. Es un asunto de moral sexual. Y ligo con la segunda parte de su pregunta. No se debe contraponer, nosotros por lo menos en la doctrina social de la Iglesia no se contrapone, no se dice que la moral sexual y concretamente la moral matrimonial sea una cosa privada, no sea moral sexual. Pueden ustedes ver en el compendio de la doctrina social de la Iglesia el capítulo dedicado al matrimonio y a la familia. Es decir, no es justo contraponer moral social y moral familiar o moral conyugal o más estrictamente moral sexual. Ya antes, en la primera parte, en una de las primeras preguntas, ya hablando del documento que va a salir, es evidente que una sociedad que no cuenta con una vida familiar sana no funciona socialmente bien. La moral familiar es una piedra angular de la moral social. Esto es la primera cuestión que hay que decir. No es justo, como hace determinada cultura individualista y hedonista, reducir la cuestión de la moral familiar y la moral sexual, que van unidas, a algo privado o algo sin dimensión social, o algo de los gustos, o algo de gustos personales. Esto es un cliché de la cultura individualista y hedonista que no favorece la vida de la familia y tampoco la vida de la sociedad. No voy a explicar aquí ahora, no es el momento de decir por qué, de razonar esto. ¿Por qué sin familia sana no hay sociedad sana? ¿Y por qué, por lo tanto, la ética familiar y la ética conyugal, repito, es piedra angular de la ética social? Y así consta, por ejemplo, la Iglesia lo piensa así. Por eso, dentro del compendio de la doctrina social de la Iglesia, un capítulo fundamental es el matrimonio y la familia. Otras visiones son visiones individualistas, hedonistas y liberalistas que no tienen que ver con la doctrina social católica. Por eso los obispos, cuando tratan de iluminar la realidad del matrimonio y de la familia, se están preocupando de la sociedad y de la doctrina social. Pero si ponemos adjetivos, doctrina social familiar, doctrina social y moral económica, los obispos se han ocupado de ello y se seguirán ocupando en tanto en cuanto es competencia de ellos. Es verdad que en ese campo hay muchas más cuestiones técnicas, discutibles, que no es competencia del magisterio entrar en ellas. Concretamente, sobre la crisis social y económica actual, la plenaria, quiero recordarles, el 27 de noviembre de 2009, ya hizo una declaración sobre la crisis moral y económica que padecemos. No es verdad que no se haya pronunciado la conferencia episcopal sobre este tema. Es verdad que la crisis ha continuado desde el 2009, ha continuado
ha desorientado a más de una persona, entre ellos los obispos. Hay muchos que están, pues que no se sabe bien qué es lo que pasa. Los mismos técnicos, los mismos economistas discuten de las causas, discuten de los remedios, pero eso es un campo a la libre discusión donde no hay, donde hay que tener cuidado para no entrar indebidamente desde el magisterio de la Iglesia en cuestiones que no le competen exactamente. Dos preguntas más que ya están pedidas. Le ruego brevedad y concluimos. Aquí en primera fila es Europa Press también. Hola. ¿Ahora? Sí. Hola. Bueno, yo quería preguntarle, no sé si se quiere pronunciar, ayer el Constitucional legalizó Sortu, me gustaría si usted quisiera hacer una valoración, y también me gustaría saber qué opina de la dimisión de Díbar. En tanto, le han llovido muchas críticas como católico, han dicho que no se ha comportado como un buen católico, entonces me gustaría saber qué piensa, qué opina y si le defiende o no. Gracias. Bien, ya varias veces he dicho aquí en esta mesa que aquí no se enjuicia a personas, nunca hemos hablado del comportamiento de una persona en particular, es decir, por eso mantenemos nuestro modo de proceder de siempre, que no se enjuiciar a personas y el comportamiento de ningún católico ni no católico. Y en cuanto a la vertiente política de los asuntos, de estos dos asuntos que usted me ha comentado, son cuestiones políticas, y no hay una postura de la Conferencia Episcopal sobre ellas. Televisión Española, concluimos. Ahí detrás, justo Sara. Buenos días. Yo quería preguntarle ya que han comentado temas económicos en la permanente, me gustaría saber si se ha hablado o se han planteado aumentar la aportación de la Conferencia Episcopal a Cáritas, que si no me equivoco ahora son 2%, y si es así, si sería mayor de lo que ha venido siendo el aumento progresivo de estos últimos 4 años. Pues en esta ocasión no se ha hecho, porque si ve usted, de lo que se ha tratado ha sido de que la permanente dé el visto bueno a los balances de años anteriores para que los apruebe la permanente en su momento, la plenaria en su momento. Entonces no se ha tratado de los presupuestos, sino de los balances. Han sido aprobados porque son unos balances muy claros, han sido aprobados sin ningún problema. Para el paso a la plenaria, ¿quién es quien tiene que dar su última palabra para que los apruebe, los balances? Y será la plenaria cuando se le presenten los presupuestos para el ejercicio siguiente quien trate de este asunto. Si se mantiene esa aportación, que en números absolutos el año pasado ha sido de 5 millones de euros a las Cáritas diocesanas, se ha distribuido a través de Cáritas, de la Federación de Cáritas, que se llama Cáritas Española, es un organismo que federa a todas las Cáritas diocesanas. A través de ella se han distribuido a todas las Cáritas diocesanas, proporcionalmente a su significado, esos 5 millones de euros el año pasado. Y veremos en su momento si se mantiene o se incrementa. No le puedo adelantar nada porque es una decisión de la plenaria. Sí que ya aprovecho para aclarar una cosa que ya se ha hecho por escrito. Ha circulado en distintos medios que la Iglesia aporta a Cáritas un 2% de sus presupuestos, de presupuestos de Cáritas. Usted se refería a los presupuestos del Fondo Común, que eso es cierto. Naturalmente eso es, ya he podido decir en alguna otra ocasión que eso es, o sea, como si Cáritas fuese una institución a la que la Iglesia le da por casualidad pues un 2% de lo que Cáritas hace. Se ha escrito. O le da un porcentaje, colabora con Cáritas, ¿no? Pues eso es como Cáritas es la Iglesia. Y esto es un donativo extraordinario y coyuntural que, dada la gran demanda de ayudas que hay en las Cáritas diocesanas, pues se ha hecho en estos últimos 5 años. Es una ayuda excepcional que la Conferencia Episcopal, desde los presupuestos del Fondo Común Interdiocesano, ha ido aumentando desde hace 5 años, y a lo mejor se aumenta el año que viene otra vez, si hay disponibilidad y si así lo deciden los señores obispos, para paliar la gran demanda que se está teniendo Cáritas y que está desbordada en estos últimos 4 años o 5. Pero es una ayuda extraordinaria. Todo lo demás que hace Cáritas es Iglesia. ¿Dónde radica físicamente Cáritas? En los locales de las parroquias.
¿Cuánto cuesta solamente eso? Eso no está calculado. ¿Cuánto cuestan los locales? ¿Cuánto significa en dinero esa aportación de los locales solamente? No está calculado. Los números de Cáritas se refieren a el capital circulante, por así decir, a los ingresos que tiene por donaciones de los fieles, por donaciones de particulares, de algunas empresas, esta donación extraordinaria de la conferencia. Pero ¿cuánto aporta Cáritas? Que es una organización de la Iglesia, presidida por el obispo en cada diócesis. El presidente de Cáritas es en la diócesis el obispo y en la parroquia el párroco. Es una dimensión de la Iglesia. ¿Cuánto sería ese coste si calculamos bien los costos de los locales, de las horas de los voluntarios que se dedican a ello, de los dineros de transportes, etcétera, del trabajo específico que se lleva en todas las parroquias, de saber quién se da a quién en qué momento? Es un trabajo muy cualificado. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, Cáritas es la Iglesia, los números que se dan son números abultadísimos, de decenas y centenares de millones de euros que Cáritas pone a disposición de resolver situaciones urgentes, pero todavía mucho más habría que calcular para hacer un cálculo, diríamos, exacto económico. Cáritas es la Iglesia. Plantear que Cáritas no es la Iglesia o que es algo con lo que la Iglesia colabora es como decir que Segovia no está en la península ibérica. Una cosa así, más o menos. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos.